Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Bienvenidos a este nuevo programa de los investigadores médicos. En esta ocasión el tema programación fetal. ¿Qué es? ¿Cómo puede incidir en nuestra salud de adultos? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Eso y más en los investigadores médicos. Hoy en los investigadores médicos conocemos qué es la programación fetal. Además, la importancia del cuidado antes y durante el embarazo. También hablamos de la farmacogenómica y el estrés oxidativo y la influencia en el estado del recién nacido. Bienvenidos a una nueva edición de los investigadores médicos con un tema por demás interesante en esta ocasión y es la programación fetal. Y para iniciar con este tema y con este programa tengo el gusto de presentarles en este momento al doctor Percy Marroquín, ginecobstetra que nos acompaña, y por supuesto al doctor Jacobo Aguilar del Centro de Innovación Médica de Pharmalab. Jacobo, pues ¿quién más que tú para empezar a hablar de este tema? Porque el título, para quienes no somos doctores, pues se nos presenta retador. ¿Qué es la programación fetal? Cuando hablamos de programación fetal, estamos hablando de todos aquellos cambios, María Luisa, que se van a desarrollar en la etapa uterina. Y que si fueron cambios que son positivos van a favorecer programar una buena salud en la etapa adulta. Se dice que son todos aquellos cambios metabólicos sufridos en útero que más tarde van a tener una manifestación en el desarrollo de salud o de enfermedad. Y hay bases bien sustentadas en el sentido de dar a conocer que enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, se gestaron durante el periodo gestacional. Eso se conoce hoy día como programación fetal. Va más allá entonces del tema genético que ya se trae, digamos, del padre y la madre, porque esto tiene que ver en lo que pasa mientras el bebé o el feto está en el vientre materno. Sí, para aclarar tal vez un poquito, cuando uno escucha el término de programación fetal, las personas rápido entienden, puedo programar que mi niño sea de ojos azules, que mida 1,80, y no. Ese es un concepto totalmente equivocado. La programación fetal consiste en que los eventos que suceden durante el embarazo van a afectar la vida adulta de ese niño o de esa persona o de ese animal, o sea, porque esto se da a todo nivel. Entonces lo que sucede es de que en un inicio, pues el feto está en un ambiente, pero no está, a pesar de que está dentro de la madre, no está aislado, ¿verdad? Está afecto a medio ambiente, o sea, si la mamá fuma, eso va a llegar al feto. Si la mamá está desnutrida, la falta de nutrientes va a llegar al feto. Y eso va a modificar, que era la pregunta que tú me hacías, que va a modificar la expresión de los genes, ¿sí? Entonces puede activar o desactivar genes que en la vida adulta se van a reflejar como enfermedades. En esto está implícito el cáncer, está implícito la hipertensión arterial, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, la obesidad, ¿sí? Y esto se fue dando primero por estudios de observación, que se daban cuenta que las personas que habían tenido procesos en las guerras, por ejemplo, de desnutrición,
a los 50 años había un repunte de enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque las madres que estuvieron expuestas a ciertos problemas durante la guerra se veían reflejados a los 50 años en estas personas. Qué importante información, porque entonces la madre verdaderamente tiene un papel decisivo en esos 9 meses de gestación en relación a la salud de sus hijos, ¿no? Sí se puede trabajar entonces con este tema. Desde luego, ¿verdad? La importancia de que nosotros traigamos esto a colación y que tengamos a expertos como el doctor Marroquín aquí estriba precisamente en eso, en la etapa en útero, en la etapa previa a todo lo que acontezca en la madre y en ese niño va a influir en que ella pueda tener o no una buen estado de salud en etapa adulta. Hay evidencia clínica y experimental comprobada que un buen grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, eso se refiere a enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, diabetes, síndrome metabólico, de las cuales vamos a hablar más adelante, se van a expresar en una persona que tuvo una condición no adecuada cuando estuvo en su etapa fetal. Y lo más importante es que, tal como decía el doctor Marroquín, en un momento determinado la influencia del medio ambiente, estilos de vida van a propiciar que entonces la enfermedad se desarrolle. Y lo importante es que hoy en día sabemos que hay mecanismos moleculares que están ahí implícitos. Nosotros los médicos algunas veces vemos la enfermedad cuando ya se evidenció, pero hay aspectos como los de la mitocondria, que van a escuchar acerca de eso, del estrés oxidativo, el endotelio, que tienen que ver con que estos mecanismos sean propicios para que esa condición se desarrolle más adelante. De hecho, entonces la importancia está en que nosotros de alguna forma podemos informar, educar, para que todo ese periodo gestacional sea preparado para que la persona en etapa adulta no curse con enfermedad, sino que curse con una buena salud. Es impresionante, realmente la programación fetal entonces puede jugar a nuestro favor, doctor, porque si bien usted nos daba el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de una madre que ha sufrido algún tipo de situación en su organismo gestando al bebé, también podríamos hacer que esta madre tenga más cuidado en ese periodo de gestación. Exacto, y esta es la finalidad del estudio de todo esto. Porque tú con ciertos productos que nos pueden afectar y desarrollar la enfermedad, también consumiendo, o sea, dentro de la alimentación, nutrientes que van a favorecer el desarrollo de la célula, a que no se expresen esos genes que muchas veces puede ser que los traigamos como herencia. Pero tú te has dado cuenta que si bien en la familia hay cáncer, no todos los hijos y las descendencias van a tener cáncer. ¿Por qué unos se desvían para allá y otros para la otra vía? Y muchas veces es porque no se expresan los genes de ese cáncer. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en la vida uterina de cada individuo para que se exprese o no ese gen? Igual sucede con la obesidad, con hipertensión, síndrome metabólico, todo lo que mencionó el doctor anteriormente. Entonces nosotros sí podemos modificar a favor de ese bebé. De ahí la importancia, por ejemplo, de lo que todo el mundo escucha. Antes nadie tomaba ácido fólico, ¿verdad? Cuando se encontró la relación del ácido fólico con anomalías del tubo neural y todo eso, todo el mundo empezó a consumir ácido fólico. Pero vamos más allá de los folatos, que es el ácido fólico. Vamos la genisteína, flavonoides, vamos a hablar de otros productos que están sobre todo en la naturaleza y en lo que nosotros comemos o consumimos durante la gestación, que nos van a favorecer.
Realmente es muy interesante, pero muy importante también cómo la medicina actualmente aborda esta génesis, digamos, de las enfermedades, más allá del momento. Me imagino que se pueden hacer estudios, doctor Aguilar, cuando una persona llega con alguna enfermedad y investigar, ahondar en cuál fue su situación a la hora de estar en el vientre de la madre, ¿no? Para ir atando esos cabos sueltos que podían llevarnos a entender mejor. Claro, cuando tenemos que hablar de estas enfermedades para hablar de ese campo y de cómo son de las enfermedades de insidiosas y de invasivas, queda entonces qué fue lo que ocurrió en la madre y en el feto que originó esta condición, niños con bajo peso al nacer o con peso alto, y que esa parte creo que es fundamental que el doctor Marroquín nos amplíe, pero yo quiero hacer énfasis, María Luisa, a la parte que tiene que ver con este grupo de enfermedades. Imagínate tú que está comprobado entonces que todos estos cambios son responsables de una relación con enfermedad crónica no transmisible. ¿Qué significa enfermedad crónica no transmisible? Esas que no son por infección, digámoslo así. ¿Y cuál es una de ellas? La enfermedad cardiovascular. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, ¿cuál? El evento clínico que tiene que ver con angina de pecho, infarto del miocardio, muerte súbita, accidentes cerebrovasculares. Y eso origina más de 32 millones de muertes anuales. Luego una enfermedad bien importante, y vamos a tener oportunidad con los doctores de hablar de esto más adelante cuando hablemos de resistencia a la insulina, en fin, que es la diabetes mellitus tipo 2. Cada vez hay más. Casi hay 9 millones de personas nuevas con diabetes mellitus por año. Y eso es importante conocerlo. Y la diabetes no es solo tener el azúcar alta, es una microangiopatía, es una enfermedad muy complicada que comprime, que enferma los vasos pequeños del cerebro, de la retina, del corazón, del riñón, de las extremidades inferiores. Es causa de mortandad tremenda. El síndrome metabólico, que ustedes tienen que saber que existe. Personas que tienen obesidad central, se llama. Tienen su circunferencia abdominal alta, en el hombre arriba de 102 centímetros, en la mujer arriba de 89. Tienen colesterol bueno, bajo, porque hay un buen colesterol. Tienen los triglicéridos altos, tienen el azúcar arriba de 100 y son hipertensos. Y estas personas son propensas a desarrollar una buena cantidad de enfermedades. Entonces, todo esto es producido por esa programación fetal. Y ya el experto en esto, como el doctor Marroquín, nos puede ampliar sobre qué hizo finalmente que eso ocurriera y cómo es que hoy día, tal como él maneja esos datos históricos y secuenciales, uno puede decir, niños con tal condición reflejaron tal problema en etapa adulta. Es impresionante lo que estamos hablando. Yo lo quiero invitar a que se quede con nosotros en Los Investigadores Médicos, porque vamos a conversar más sobre este interesantísimo tema, y agradecemos a los doctores que nos hayan acompañado en este primer bloque. Vamos a continuar conversando. Volvemos. Dato importante, los periodos del desarrollo son parte de la vida. Cada sistema u órgano tiene un periodo, a veces breve, en el que ocurre su maduración. Durante mucho tiempo se consideró que el feto en etapa de desarrollo in útero se encontraba exento de sufrir algún daño por agentes externos, pues se suponía que estaba protegido dentro del vientre materno. En las últimas décadas, diversas áreas de investigación han sugerido que los eventos implicados en el desarrollo fetal normal tienen efectos a largo plazo e influyen en la salud durante la vida adulta. Actualmente, se desconocen nuevos factores que interactúan con la expresión de genes in útero y establecen patrones fisiológicos y estructurales relacionados con el individuo. Algunos de estos no solo influyen en el sujeto, sino también producen efectos que alteran la programación de generaciones futuras. Bueno, en este momento recapitulemos qué es la programación fetal. La programación fetal se define como un proceso de adaptación por el que la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías de desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal, induciendo con ello cambios en el metabolismo postnatal y la susceptibilidad de los adultos a la enfermedad crónica.
Estos hallazgos han llevado a identificar los mecanismos biológicos responsables de los efectos de la nutrición intrauterina a largo plazo y sus consecuencias para la salud de la descendencia. Algunos resultados de estudios indican que la programación fetal puede ser explicada por la epigenética, que es la que puede ser definida como la serie de alteraciones hereditarias de la expresión génica a través de modificar el ADN y las historias centrales sin cambios en la secuencia de ADN 3. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Ya pasamos los 40, ¿por qué hay que revisar la próstata? Hay que revisarse la próstata porque ahí empiezan los indicios. Y si uno logra hacer una detección temprana, evitará entrar dentro de ese listado de hombres que terminan con una obstrucción. ¿Qué producto tienen para la próstata? Nosotros tenemos un producto que se llama Proxacin. Reúne todas las condiciones para evitar que la próstata enferme y, lo mejor de todo, que mantenga su función y por lo tanto podamos disfrutar de nuestra vida plenamente.